Buenos días, queridos compañeros de maestro. Mi nombre es Raúl López Niño. Actualmente estamos cursando la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y el día de hoy estamos haciendo un video educativo sobre el tema de análisis de la percepción de los litigantes, sobre la eficacia del amparo directo en la protección de los derechos humanos frente a los actos administrativos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta actividad es referente a la materia del Seminario de Proyectos Jurídicos a día 12 de febrero de 2026. Ahora pasaremos al siguiente punto, que sería la introducción del proyecto. En ella, donde podemos encontrar que los derechos constitucionales frente a los actos administrativos ha sido desde la consolidación del Estado de Derecho uno de los temas centrales en la discusión del control constitucional y la justicia administrativa. En este caso, el mecanismo del amparo directo ha ocupado un papel fundamental en la estructura del sistema jurídico mexicano, permitiendo a los litigantes buscar la protección efectiva de los derechos frente a las decisiones de los tribunales y autoridades, que en casos incumplen los principios de legalidad, justicia y protección de los derechos fundamentales. Aparte de ello, encontramos que el mecanismo no solo ha sido objeto de reformas legislativas y jurisdiccionales, sino que también ha sido también motivo de la percepción y evaluación por parte de los actores a nivel social, jurídico y político. La percepción de los litigantes acerca de la eficacia del amparo directo en la protección frente a los actos administrativos impacta directamente en el hecho del acceso a la justicia y la confianza en las instituciones judiciales. Porque en un país como el que vivimos, donde las desigualdades sociales, la corrupción y las deficiencias en la presentación del servicio judicial generan bastantes retos para la protección de los derechos. Ahora pasaremos al siguiente, el cual es el concepto y la finalidad del amparo directo, en el cual nos dice que está establecido en la Constitución, en el artículo 107, fracción 3 y 5, y regulado en la Ley de Amparo, que representa un medio de control constitucional diseñado para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos se ven vulnerados por decisiones de los tribunales colegiados de circuito en materia penal, civil, laboral, agraria o administrativa. La finalidad del amparo directo es ofrecer la protección efectiva y oportuna contra las resoluciones y sentencias que pueden vulnerar los derechos constitucionales, actuando como un remedio constitucional de última instancia. Este mecanismo ha sido considerado como un medio vital para mantener la Suprema Constitucional y proteger los derechos de las personas vulneradas. El siguiente punto es la evolución y normativa de las reformas recientes. Referente a este punto, podemos encontrar que la incorporación en la Constitución en 1917, el amparo directo ha sufrido diferentes reformas que han buscado mejorar su funcionamiento y alcance, en el cual nos hace referencia a la reforma del 2013 que introdujo cambios en los artículos 103 y 107 que tuvo como objetivo principal fortalecer la función, además de mantener una novedad en el juicio constitucional, ya que permitió una mayor agilidad y certeza en los procesos judiciales. Después de eso se hizo la reforma de 2016 a la Ley de Amparo, que estableció la figura del Tribunal Constitucional y promovió una mayor uniformidad en la jurisprudencia. Entre los aspectos relevantes de estas reformas destacan la consolidación de mecanismos digitales para la presentación de los recursos. Esto optimizó los plazos y la resolución y la ampliación de los supuestos en la procedencia del amparo directo, aunque también estas modificaciones también han generado debate respecto a su impacto en la percepción de los usuarios, la transparencia y la confianza en el sistema judicial. Ahora pasaremos al siguiente, el cual es la perspectiva en el contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual nos dice que a nivel socioeconómico y cultural de Chiapas y específicamente en Tuxtla Gutiérrez influye notablemente la percepción de la justicia, ya que la región presenta niveles elevados de pobreza, desigualdad y desconfianza en las instituciones oficiales, factores que reducen la percepción de la eficacia y la credibilidad del sistema judicial. Encuestas realizadas por instituciones académicas, locales y organizaciones civiles han señalado que muchos litigantes consideran que los procesos judiciales en Chiapas son lentos y poco transparentes. Además que en la práctica el amparo directo no siempre resulta en una protección efectiva, puesto que la percepción de la parcialidad, la corrupción y la falta de recursos humanos especializados en la materia constitucional agrava la percepción negativa y limita el uso del amparo indirecto como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
cuáles son los factores que influyen en la percepción del litigante, para el cual podemos encontrar la claridad y la comprensibilidad, el tiempo de resolución, la accesibilidad y los costos, que son los que influyen en la percepción del litigante. En cuanto a la accesibilidad y los costos, podemos encontrar que la complejidad del procedimiento y los gastos asociados en términos honorarios, desplazamientos y tiempo que impactan en la disposición del litigante al usar estos mecanismos, pues dificulta el acceso a la justicia. Ahora, el tiempo de la resolución, la dilatación, podemos decirlo, en los procesos judiciales, que en algunos casos puede extenderse hasta por años, afecta la percepción de la justicia efectiva y la percepción de las decisiones no son oportunas. Ahora, en la claridad y la comprensibilidad podemos encontrar que la dificultad de comprender los procedimientos judiciales, los requisitos y los efectos del amparo directo, especialmente en los sectores de menor nivel educativo, genera una percepción de no poder obtenerlos, de la inaccesibilidad y la pérdida de confianza. Ahora, la confianza inconstitucional, la percepción de la parcialidad de los jueces, la existencia de la corrupción o las decisiones arbitrarias debilitan la credibilidad de la justicia, sobre todo como lo es en México, donde sabemos que hay problemas de corrupción. El siguiente punto a atacar es la burocracia y los procesos judiciales, donde nos habla de obstáculos y que son muy señalados en la literatura académica e informes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la excesiva burocratización del sistema judicial mexicano, la cual acumula casos, la falta de recursos materiales, humanos y la lentitud de los trámites judiciales contribuye al deterioro de la percepción de su eficacia y la propia legitimidad del sistema. En cuanto al siguiente punto, que es la percepción de imparcialidad y la confianza inconstitucional, podemos encontrar que encuestas realizadas en Chiapas muestran la percepción de la parcialidad, la corrupción y la falta de transparencia en el funcionamiento de los tribunales es bastante elevada. La percepción negativa puede tener un efecto disuasorio en los posibles usuarios del mecanismo, que consideran que los derechos no serán protegidos eficazmente, incluso si se presentan los recursos legales apropiados y requeridos. Ahora hablaremos un poco del alcance que va a tener la investigación, la cual emplea un enfoque mixto con predominación cualitativa y se aplicaron entrevistas a litigantes que ejercen en el ámbito de derecho administrativo y constitucional en Tuxtla Gutiérrez, seleccionado por criterios de experiencia profesional y conocimiento del juicio de amparo. El instrumento principal para realizar esa investigación serán entrevistas semiestructuradas diseñadas para explorar tanto aspectos técnicos como la percepción subjetiva. La información recopilada fue procesada mediante un análisis sistemático, identificando los patrones y divergencias en las opciones de los entrevistados. Se establecieron categorías analíticas como el conocimiento del juicio de amparo, experiencia procesal, obstáculos jurídicos y administrativos, la percepción de los resultados y las propuestas que ellos mejoran. Ahora, ¿cuál es la relevancia social y académica del estudio? El cual es coincide en una doble importancia. Por un lado, ofrece una contribución al conocimiento académico sobre la percepción de las operaciones judiciales y juicios frente a los mecanismos constitucionales de defensa, un tema que es no muy explorado, y por otro, también tenemos que las implicaciones prácticas para la mejora del acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho al identificar los factores que inhiben el uso del justicia de amparo frente a los abusos de autoridad. Entre ellos también podemos encontrar que la voz de los litigantes debe ser escuchado como algo valioso para la reforma judicial y administrativa, donde la percepción expresa no simples opiniones, sino diagnósticos empíricos, cómo funciona el sistema desde la base del ejercicio profesional. Ahora, en cuanto a un punto avanzado que serían los resultados de las percepciones generales sobre el amparo directo, podemos encontrar que los resultados de la investigación revelan una serie de percepción común entre los litigantes en Tuxtla Gutiérrez con respecto al juicio de amparo directo en materia administrativa. Si bien existe un reconocimiento general de la importancia del amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, también se identifican importantes críticas y reservas sobre su eficacia real. El reconocimiento de la importancia del amparo directo
La gran mayoría de litigantes encuestados, que en este caso fue el 85%, considera que el amparo directo es un instrumento jurídico fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los actos de las administrativas públicamente. Reconocen que el amparo permite controlar la legalidad y los actos administrativos y garantizar el cumplimiento de la Constitución. Ahora, pasamos al siguiente caso, que es la percepción baja de la eficacia, que a pesar del reconocimiento de su importancia teórica, un porcentaje significativo de los litigantes, del 60%, considera que el amparo directo no es suficientemente eficaz en la práctica, argumentando que existen diversos factores que limitan la efectividad, tales como la complejidad del proceso, la lentitud de las resoluciones de los casos y la falta independiente de la justicia, además de la presente corrupción. Otros datos estadísticos nos revelan que la encuesta reveló que el 70% de los litigantes considera que el proceso del amparo directo es muy complejo y el tiempo promovido de las resoluciones en casos de amparo directo en materia administrativa en Tuxtla Gutiérrez es de 12 meses, según los datos obtenidos en los juzgados de distrito. Ahora, la desconfianza en la imparcialidad judicial, uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es la desconfianza generalizada por la imparcialidad de los jueces. El 55% de los litigantes encuestados manifestó que por tener poca o ninguna confianza en la parcialidad de los jueces que resuelven estos casos de amparo directo, pues esta desconfianza se atribuye a la percepción de los jueces están influenciados por los factores políticos o económicos, o simplemente no tienen el conocimiento o la capacidad necesaria para resolver los casos de manera justa. Ahora bien, si bien la mayoría de los litigantes reconoce que la importancia del amparo, solo un 40% demuestra un conocimiento profundo de la jurisprudencia más reciente y revela que en materia administrativa eso sugiere que muchos abogados pueden estar completamente actualizados sobre los criterios judiciales que podrían fortalecer sus argumentos. En cuanto a ello, podemos encontrar que los obstáculos y los desafíos que encuentran los litigantes puede ser la complejidad del lenguaje jurídico, el lenguaje técnico especializado en las leyes y las sentencias se dificulta la comprensión del amparo para los ciudadanos comunes, que a la vez dificulta el acceso a la justicia. Aparte de ello, podemos encontrar otro de los problemas que son los costos económicos, honorarios de los abogados, los gastos de los trámites judiciales y los posibles costos extra de las pruebas periciales que pueden ser prohibidos por muchas personas y la falta de información y asesoría. Son otra de las cosas que dificulta realmente esto, el acceso. Si tuviéramos que decir algunas consideraciones finales de esta investigación, podemos decir que la percepción de los litigantes sobre el juicio de amparo directo es un indicador clave de la eficacia en la práctica, más allá de los efectos formales en sentencias favorables. Además que las barreras procesales, la carga de trabajo judicial y la distinta entre el lenguaje jurídico y la experiencia de los ciudadanos limita el uso efectivo del amparo como herramienta. Además de que en el tercer punto es necesario repensar los mecanismos de acceso de juicio o amparo hacia las demás personas, incluyendo las reformas normativas, la capacitación continua y políticas públicas que promuevan su utilización frente a actos administrativos que vulneran los derechos fundamentales. Además de ello, los resultados de la investigación sugieren que existen importantes barreras del acceso a la justicia en Tuxtla Gutiérrez, especialmente para personas de bajos recursos y para quienes se enfrentan a actos administrativos arbitrarios o ilegales, por lo cual es necesario implementar reformas normativas y políticas públicas que ayuden al procedimiento de amparo a fortalecer la independencia judicial y promover la capacitación y la información, además de ofrecer la asesoría legal gratuita. La percepción de la corrupción en el sistema judicial socava la confianza en el amparo directo y en el Estado de Derecho, ya que es fundamental investigar y sancionar los actos de corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial, lo cual es muy difícil por el estado exactamente en el que estamos. Muchas gracias por haber escuchado y espero que esta información sea de utilidad.